Permíteme. Hoy quiero terminar con este tema y hablar de algunos requisitos para llenar las metas. Amén. Note bien lo que dice. No dice llegar a la meta. ¿Qué dice? Llenar la meta. Amén. Hay una diferencia entre llegar a la meta y llenar la meta. Hoy vamos a hablar de lo que requiere llenar una meta para nosotros en Cristo. La siguiente diapositiva. Vamos a ver esta diferencia. Llegar a la meta implica completar un recorrido, alcanzar el final de un camino o terminar una carrera. Amén. Cuando hablamos de llegar a la meta, estamos hablando de poder alcanzar algo que nos hemos propuesto. Pero cuando hablamos de llenar la meta, implica cumplir plenamente el propósito para el cual fuiste llamado. Vivir de tal manera que cada paso esté alineado con ese fin. Cuando hablamos de llenar a la meta, hablamos de todo el proceso de crecimiento, de enriquecimiento espiritual que hemos adquirido en el caminar y alcanzar esa meta. ¿Se entiende? ¿Amén? No es solo llegar y alcanzar. La clase pasada hemos hablado que a Dios le interesa no solo los objetivos que podamos alcanzar, sino el proceso que hemos atravesado, porque en ese proceso hemos sido formados, en ese proceso hemos sido transformados, en ese proceso hemos recibido mayor fe al creer y al ver al Señor obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces hoy quiero que hablemos un poco más de llenar estas metas, no solo llegar, sino llegar lleno. Eso significa llenar la meta, llegar fructífero, llegar completo, habiendo hecho lo que Dios esperaba de nosotros. Tiene que ver con plenitud, propósito, calidad de vida espiritual, no solo con alcanzar y llegar, sino de cómo hemos llegado y qué hemos obtenido y en qué nos hemos enriquecido espiritualmente durante el proceso en el cual nos hemos embarcado para alcanzar una meta. Amén. Ahora, ¿qué significa, retomando un poco lo que al principio habíamos hablado, vivir una vida bien vivida? ¿A qué se refiere esto de vivir una vida bien vivida? Si usted lo recuerda, no se trata de simplemente el éxito humano o cumplimiento de metas personales. Se trata de vivir conforme a los propósitos eternos de Dios. Dios no nos creó para que simplemente existamos, sino para reflejar su gloria y cumplir su voluntad. Amén. Eso es lo que al principio hemos podido establecer como base para esta clase. Entender que no solo vivimos porque sí, sino que en nosotros hay un propósito eterno. Amén. En nosotros hay un plan diseñado por el Señor, el cual Él nos irá revelando a medida que caminamos en obediencia. Pero sobre todas las cosas, rindiendo nuestra voluntad y buscando la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora vamos a retomar nuevamente a lo que significa esto de llenar metas. Y hoy voy a hablar de algunos requisitos, 7 principios para una vida bien vivida en Cristo. Cómo llenar nuestras metas. No solo llegar, sino llenar, enriquecer, prosperar, ser edificados espiritualmente a medida que vamos caminando para alcanzar la meta propuesta. Amén. Lo primero que debemos tener en cuenta es una estrecha relación con Dios. Cuando queremos que ese caminar no sea solo ir y alcanzar lo que nos proponemos, sino que Dios enriquezca, y no hablo económicamente, estoy hablando de términos espirituales. Dios pueda prosperarnos espiritualmente, Dios pueda hacernos crecer, madurar en el proceso. Lo más importante que tenemos que plantear es una estrecha relación con Dios. Amén. Ese es el principio de todo lo que vamos a alcanzar. Porque todo lo bueno, ¿de dónde viene? De Dios. Él es la fuente que necesitamos para ser guiados, para ser edificados, para ser transformados por Él. Mateo 22:37, si podemos ponerlo. Y el Señor nos decía, Cristo contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Amén. Lo primero y más importante que tenemos como cristianos es fortalecer continuamente nuestra relación de amor con nuestro Dios. Es fortalecer esa relación íntima. Una vida bien vivida comienza con amar a Dios sobre todas las cosas. Es poner a Dios en ese lugar de preeminencia. Es poner a Dios como el principal objetivo de mi vida. Es poner a Dios como aquel a quien quiero agradar y hago todas las cosas para glorificarle. Eso es amar a Dios. Recuerda que en el libro de Juan dice, el que me ama, ¿qué hace? Guarda mi palabra. La obediencia es clave en este proceso, pero también es clave nuestra comunión con el Señor. Porque si no hay comunión con el Señor, no vamos a tener la fortaleza espiritual. Recuerde que no podemos cumplir la ley con nuestras fuerzas. Cumplimos la ley o obedecemos al Señor a través del poder ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Ahora, no se trata solo de tener un devocional, sino de ser transformados desde el interior. Amén. No se trata de solo decir, hoy tengo mi tiempo con Dios de tal y tal hora, ya cumplí, voy a hacer lo otro. No, porque eso se vuelve algo rutinario, seco y hasta religioso. El Señor quiere una relación de amor. Él quiere un compromiso con nosotros que no sea difícil de llevar, sino que ese tiempo que destinemos al Señor sea un tiempo placentero. Amén. Sea un tiempo de disfrute. O usted no disfruta estar con sus hijos, no disfruta estar con su esposo. Amén. Bueno, ahí no hay muchos amenes ahí, pero es cierto que cuando amamos a esa persona no es una carga para nosotros, sino es un tiempo agradable, un tiempo en el que puedo abrir mi corazón, en el que puedo disfrutar del cariño, en el que puedo dar, en el que puedo hablar y en el que también puedo recibir de parte de esa persona que amo. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que cada tiempo devocional, que cada tiempo en la palabra que estamos leyendo, sea Dios hablándonos y nosotros hablando con Dios. Que esa palabra se vuelva en nosotros una realidad no impuesta, sino una convicción en nuestros corazones porque amamos al Dios de la palabra. Amén. Ahora, qué importante, no se trata, dijimos, solo de un tiempo devocional, sino se trata también de que esa comunión con Dios va a ir haciendo algo en nosotros, va a haber una transformación. Esa transformación interior por medio de la comunión con Dios va a ser la evidencia de cómo está el estado espiritual y de cuánto tiempo usted está pasando con el Señor. Amén. La palabra nos enseña que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero qué importante es entender que así como somos influenciados para mal, también somos influenciados para bien. Y cuando estamos en la presencia de Dios, dígame o no, que algo sucede en nuestro corazón. Que algo empieza a cambiar, pensamientos de derrota, pensamientos negativos, pensamientos de muerte. Dios empieza a transformar todo eso en nuestro corazón y en nuestra mente porque hemos tenido contacto con Dios. Amén. El contacto con Dios, la influencia de Dios en nuestra vida va a ser una parte importante en la transformación que Dios empieza a hacer en nuestros corazones. Amén. Dígame cuántos frutos se está evidenciando en su vida y le vamos a poder decir cuánto tiempo está pasando con Dios. Porque el tiempo de comunión es proporcional a la transformación que estamos teniendo en nuestro corazón de parte del Señor. Amén. Recuerde que no es una vida religiosa. Recuerde que no es una religión más. Es un estilo de vida que busca una relación íntima de amor con el Creador. Amén. Ahora, si estos frutos se hacen evidentes y esa transformación se hace evidente, se va a mostrar a través de lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, que son los frutos o el fruto del Espíritu. Amén. Ahí está el amor, está la paz, está la paciencia, está la fe, está la mansedumbre, está el amor. Todas esas cosas van a ser el resultado, o todo ese fruto va a ser el resultado del tiempo en el cual estoy con Dios. ¿Me está entendiendo?
Entonces, ¿por qué no estamos siendo transformados? Porque no estoy teniendo comunión. Entonces, ¿por qué no veo frutos? Porque no estoy relacionándome con aquel que me influencia para bien. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos en la calle? 8 horas básico, pero de ahí 10, 12. ¿Cuántas horas pasamos con el Señor? A veces no nos damos cuenta, pero ese tiempo, esas 8, 9, 10 horas que estamos fuera de casa, estamos siendo bombardeados por todo tipo de mensajes, de información, de pensamientos y aún en las redes sociales. Estando aún dentro de nuestras casas, somos víctimas del ataque del enemigo en nuestros corazones y mentes. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? Le cambio la pregunta. ¿Y cuánto tiempo estamos pasando con Dios? Porque a mayor influencia del Señor, vamos a tener mayor evidencia de frutos. Amén. Ahora, mire qué importante. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, que es la que vamos a poder disfrutar. Amén. Después de la venida de nuestro Señor, Dios ha buscado relación y comunión con el hombre todo el tiempo. Dios creó al hombre y a Adán y Eva para que pudieran tener relación con Dios, para que puedan tener comunión íntima con su Creador. Amén. Satanás quiso destruir su plan, pero hemos visto que soberanamente Dios no erró ni se equivocó, sino que Él permitió que el hombre pecase para que a partir de ese momento se inicie el plan de salvación que tiene como fin, ¿qué? Restaurar la comunión con Dios y llevar a todo el mundo a glorificar, porque ese es el propósito final. Amén. ¿Cuál es el propósito? Vivir para la gloria de Dios. Y la única forma de vivir para la gloria de Dios es que usted y yo tengamos comunión con Dios y nos parezcamos más a Jesús. A través de parecernos más a Jesús es la única forma en la cual vamos a poder amar correctamente a nuestro Dios. Amén. Ahora les pregunto hoy para evaluarnos un poco también, ¿estoy cultivando o estoy teniendo ese tiempo de comunión con Dios o solo estoy cumpliendo con rituales? Pregúntese, me toca orar, tengo que orar, como que estamos en automático. ¿Realmente estoy disfrutando de ese tiempo con el Señor o solamente estoy cumpliendo con venir a la iglesia, con orar, con buscar, con leer? ¿Qué está pasando? ¿Cuál está siendo la motivación de mi corazón? Amén. Evaluemos también los frutos. Hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay dominio propio. ¿Cómo está esa evidencia en nuestro corazón? ¿Se está plasmando realmente que hemos tenido comunión con Dios? Amén. Recuerde que donde mayor tiempo pasamos, va a ser mayor la influencia de ese lugar sobre nuestras vidas. Amén. Por favor, analice su corazón, analice dónde pasa la mayor parte del tiempo. Había un hombre que me contaba hace tiempo que escuchaba un canal de noticias catastrófico, entonces su mente y su corazón todo el día estaba pensando en desgracia, que viene el fin del mundo, que pasa esto, que pasa aquello, que sabemos que pasa, que no lo ignoramos, pero nuestra mente y nuestro corazón no tiene que estar centrada en esas cosas, sino en Cristo. ¿Se entiende? Amén. Entonces, analicemos cuál está siendo la influencia de nuestro corazón. Ahora, el segundo punto que vamos a analizar, que un hombre, que una mujer de Dios debe tener para poder no solo llegar, sino para llenar la meta, sino es alcanzar ese propósito, para glorificar a Dios, es un carácter enseñable. Un carácter enseñable habla de humildad. ¿Tenés humildad? Te pregunto hoy, ¿no? Cualquiera que se atreva a decirme de una así, seguramente no la tiene. Todos nosotros, sin excepción, luchamos con un orgullo interior que debemos matar día tras día. Amén. Pero si no tenemos un corazón enseñable, Dios no puede trabajar en nosotros. Porque aquel que no reconoce su necesidad nunca va a pedir ayuda. Y el que no pide ayuda no es ayudado. ¿Qué dice la palabra en Mateo? Buscad y hallaréis. Llamad y se os
abrirá. Pedir ayuda y vas a ser ayudado. Pero el orgulloso, ¿qué dice? No, a mí no me pasa nada, yo puedo solo, lo voy a hacer a mi forma, lo voy a hacer a mi manera. Amén. Mire lo que pasa, vamos a ver un ejemplo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Amén. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener, ¿qué dice? Léalo conmigo, ¿qué le gusta tener? El primer lugar entre ellos no nos recibe. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tremendo el Diótrefes, ¿no? Acá vemos un ejemplo de lo que no hay que hacer, todo lo que está mal. Vemos un ejemplo primero de rebeldía. Dice Diótrefes, no recibe a los apóstoles, no recibe a los hermanos, no se está sometiendo, no tiene un corazón humilde, no reconoce la autoridad. El libro de Tercera de Juan, para que podamos entender, es una carta personal escrita para Gallo, uno de los principales hermanos que estaban a cargo de la iglesia del Señor. En esas cartas, Juan podía expresar y animaba a los hermanos a seguir trabajando, a seguir haciendo lo que estaban haciendo, porque lo estaban haciendo bien. Él destaca las virtudes de Gallo, destaca las virtudes de otros hermanos, pero también usaba esta carta para denunciar a hombres como Diótrefes, hombres que se habían de alguna manera subido, ¿sí?, al caballo del comisario. Hombres que eran orgullosos, altivos y que creían que por tener un cargo dentro de la iglesia ya no debían someterse a ninguna autoridad. Amén. Ahora, una persona enseñable termina bien. Un orgulloso nunca va a terminar bien. Otra cosa que puedo decirles, una persona humilde, una persona enseñable, va a terminar sus días acompañado y rodeado del amor de gente sincera. Pero aquel que es orgulloso, mire usted si no lo ve en la vida, termina solo. Porque le ha mostrado a todo el mundo una falsa fortaleza que no necesita a nadie. Cuando en realidad dentro de su corazón clama a gritos. Amén. Ahora, otra característica. El carácter enseñable acepta corrección. Muchos hermanos aquí son corregidos y se ofenden. Muchos hermanos aquí se les dice algo y es como si hubieran insultado a alguno de sus hijos. No, un corazón enseñable es un corazón que acepta la corrección con humildad. Busca mentoría. ¿Qué quiere decir? Que está en constante búsqueda o constante consejo con alguien que pueda mentorearlo, que pueda guiarlo, que pueda ayudarlo. No cree que se la sabe toda, no, busca ayuda, entiende que no tiene experiencia en ciertas cosas y que necesita la guía de alguien mayor o alguien que entienda un poco más las escrituras para que él no erre. O sea que reconoce su debilidad. Amén. Un hombre enseñable, una mujer con carácter enseñable y humilde, aprende de los errores. No solo de los propios, sino también los de los demás. Amén. Ahora, el orgulloso o el orgullo impide el crecimiento. Aquella persona que es orgullosa, altiva, aquella persona que cree que ya lo sabe todo, que no necesita de nada ni de nadie, o que él lo puede aprender por su cuenta, termina poniéndose un techo. Amén. Tantito nosotros creamos que ya lo sabemos todo, hemos dejado de aprender y es el principio de nuestro fin. Amén. Todos nosotros vivimos en un ejercicio de constante crecimiento y aprendizaje.
Todos nosotros, sin excepción, necesitamos el consejo de alguien. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos la oración de alguien. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos el aliento de alguien. Eso nos hace un cuerpo. No puede haber unidad si no hay humildad. Y eso lo dice el libro de Efesios capítulo 4. Habla de tener un corazón humilde, un corazón que sabe reconocer su falencia y se complementa con su hermano. Se complementa dentro del cuerpo. Amén. Entonces, el orgullo impide el crecimiento. La humildad es el terreno fértil donde crece el carácter. ¿Sabe por qué? Porque aquel que reconoce que le falta cambiar áreas en su vida, va a poder cambiar. Pero aquel orgulloso o altivo que cree que es perfecto, pero no lo es, pero no lo reconoce, y aún sabiendo que está equivocado, no lo reconoce, nunca va a poder cambiar y nunca va a poder disfrutar de la transformación de Dios en su vida. Amén. De verdad que Dios permite el proceso en nuestros corazones para transformarnos. Dios permite que pasen situaciones. Amén. Pero si hay algo que aprendí en este tiempo, lo que dice su palabra: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. A todos nosotros nos conviene humillarnos, porque cuando nos humillamos, Dios es el que exalta, el que es exaltado, y es Dios el que nos puede ayudar. ¿A cuántos les gusta que Dios le ayude? ¿Cuántos disfrutan de la ayuda del Señor? Solo vamos a poder disfrutar de la ayuda del Señor cuando reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Amén. Ahora, Diótrefes, este hombre del que habíamos hablado de Tercera de Juan, rechaza la enseñanza de los apóstoles, no reconoce la autoridad. Es un hombre que se ha parado en un corazón altivo y ha empezado a hacer todo mal. Fue un ejemplo de fracaso espiritual. Mire qué fuerte. Y lo deja registrado Juan para que nosotros podamos entender qué es lo que no tenemos que hacer. Amén. Nunca, escuche esto, nunca desprecie el consejo de un líder. Nunca desprecie el consejo de un pastor. Y si va a pedir ayuda y si va a escuchar el consejo, esté dispuesto también a obedecerlo. Amén. Porque muchos no piden consejo porque no están dispuestos a obedecerlo. Pero la palabra nos dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. ¿Por qué debemos erradicar el orgullo de nuestro corazón? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. La mente o el pensamiento superior. Amén. Todo lo malo está precedido por el orgullo. Cuando usted se cierra en su propia opinión, primero que se convierte en necio, pero también está manifestando rasgos de orgullo. Cuando usted piensa que es el único que tiene la razón, está manifestando necedad y orgullo en su corazón. Y tarde o temprano el orgulloso y el necio va a terminar en la ruina, en el quebrantamiento y en la caída. Amén. Ahora les pregunto, ¿nos conviene ser humildes? ¿Nos conviene pedir ayuda cuando estamos necesitando? ¿Nos conviene pedir consejo? Amén. Mire, preguntas para hacernos hoy. Siguiente diapositiva. Te pregunto, ¿cómo anda tu orgullo? ¿Pides consejo? ¿Pides oración? ¿Pides el apoyo de hermanos mayores? ¿Aceptas el consejo y corrección? ¿O cuando te aconsejas, empezás de alguna manera a decir esto sí y esto no? Cuando te corrigen, ¿realmente entendés la razón por la cual te corrigen? Amén. Hay que aprender, y ya vamos a ver uno de los puntos, que es reflexionar. Es importante la reflexión en la vida cristiana.
Siguiente pregunta, dice, ¿estás aprendiendo de cristianos maduros o solo estás copiando un modelo que vos te imaginás y crees que es? ¿Estás aprendiendo de la palabra? ¿Estás aprendiendo de tus líderes? ¿Estás viendo el ejemplo de tus pastores, de los siervos que están en este lugar de alguna manera siendo de ejemplo? ¿O vos crees que sos la mejor versión de Dios? Amén. Todos, como les dije, sin excepción, necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos seguir siendo humildes en nuestro corazón. Otra característica para llenar la meta, para alcanzar ese propósito, no solo alcanzarlo desde lo cuantitativo, decir, mira lo que alcancé, sino que crecer en el proceso en el cual vamos caminando hacia la meta, es tener una vida orientada a los propósitos de Dios. Amén. Lamentablemente, en este tiempo, con mayor fuerza, podemos ver el humanismo reinante. ¿Qué es el pensamiento humanista? Es el hombre o el ser humano como el centro de todas las cosas. Es el crecimiento personal, es el alcanzar tu meta, alcanzar tu sueño, alcanzar tu propósito, alcanzar lo que vos te propongas porque vos lo podés. Ahora, nada de eso sirve si no primero alcanzamos el propósito de Dios. Nada de eso nos va a saciar si no alcanzamos el propósito de Dios. La vida nuestra no se trata de quién tiene más éxito, quién es más conocido, reconocido entre nosotros. Se trata de glorificar a Dios sobre todas las cosas. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios ya tiene pensado para mí el propósito, el plan de lo que tengo que hacer, las obras que tengo que realizar. Pero ¿sabe qué pasa con este pensamiento humanista que tiene capturado a más de uno? Es que estamos enfocados solamente, no en la obra de Dios, sino en mi obra. No en el reino de Dios, sino en mi reino. No en la voluntad de Dios, sino en mi voluntad. Por eso el Señor dice que muchos lo seguían. ¿Se acuerdan después de hacer milagros y muchos iban tras Él? Y de repente el Señor se para y le dice, espere. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Los discípulos decían, duro es el mensaje, Señor. Y dice que a partir de ese día muchos dejaron de seguirle. Porque el verdadero evangelio es morir a mis planes, es morir a mis propósitos, morir a mis sueños, rendirme delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, no vivir para nuestros propios planes, sino para el diseño eterno de Dios. Eso es tener una vida orientada a los propósitos de Dios. Dios ha preparado buenas obras desde antes, desde la fundación del mundo. O sea que lo que vos tenés que hacer mañana, pasado, y el año que viene, y a cada un mes, Dios ya lo planeó y lo pensó para nosotros. ¿Qué tengo que hacer entonces? Preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Humillarme, reconocer que mis planes no son tan buenos como los que Dios tiene para mi vida. Yo le pregunto, ¿vos crees que tus planes son mejores que los planes de Dios? Te pregunto. No. Es imposible que nuestros planes, desde la perspectiva humana, terrenal, sean mejores que los planes que tiene el Señor. La palabra dice, yo tengo planes de bien para ustedes. O después más, en otro pasaje dice, cosas que ojo no vio ni oído yo. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Hay cosas que no nos imaginamos que están en el propósito de Dios, pero nosotros por caminar por nuestros caminos sin consultar,
por hacer nuestra propia voluntad, por caminar de una forma cerrada, ciega a lo espiritual, perdemos de vista los planes que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Quieren conocer los planes de Dios? Yo los quiero conocer. Amén. ¿Quieren caminar en los planes de Dios? Yo los quiero caminar. ¿Sabe por qué? Juan capítulo 15 dice: y estas cosas os escribo para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Y estaba hablando de obedecer a Dios, estaba hablando de permanecer en Dios, estaba hablando de guardar la palabra de Dios. Quiere decir, ¿qué es que el gozo de Dios sea cumplido en nosotros? Es que cuando nosotros entendemos que mejor es el plan de Dios que mi plan, y empiezo a caminar en la dirección que Dios me marca para mi vida, experimentamos una verdadera plenitud, experimentamos un verdadero gozo, experimentamos verdadera satisfacción. ¿Quién quiere experimentar esa vida abundante? Yo lo quiero, lo necesito, porque eso es lo que Dios pensó para mí. Amén. Ahora, muchos viven horizontalmente persiguiendo sus propias metas en vez de las de Dios. ¿Qué significa horizontalmente? Hay dos posturas, horizontal y vertical. La postura horizontal habla del plano terrenal. Estamos siendo carnales, estamos siendo solamente terrenales, estamos solamente pensando en satisfacer nuestras necesidades terrenales. Y nos hemos olvidado de que somos seres espirituales y que ninguno de nosotros se va a llevar nada cuando se muera. Lo único que vamos a alcanzar para siempre es la vida eterna. En lo cual el Señor nos dijo: ya no hagan tesoros en la tierra donde el orín los corroe. No, hagan tesoros en los cielos. Y hacer tesoros en los cielos es vivir para la gloria de Dios, vivir buscando la voluntad de Dios. Con esto no te digo que dejes tu trabajo y empieces a predicar. No. Aún en tu trabajo puedes glorificar a Dios, porque es el lugar donde Dios te puso. Aún con tu carrera puedes glorificar a Dios, porque es el lugar donde Dios te puso. Aún con lo que haces diariamente y cotidianamente debemos glorificar a Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios. No le estoy diciendo que todo el mundo de repente se ponga a predicar, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, que sería hermoso, pero no todos tienen el llamado. ¿Y los demás qué? El sacerdocio o la carga espiritual de la iglesia no cae solamente sobre los líderes, cae sobre todos, porque todos somos parte del cuerpo. Todos nosotros estamos llamados a ser luz, no solo los maestros. Todos nosotros estamos llamados a ser ejemplo, a glorificar a Dios con lo que hacemos, a mostrar a Cristo con nuestro carácter, cómo tratamos a nuestros compañeros, a nuestros empleados. Ahí se mueve la gloria de Dios, ahí se manifiesta el carácter de Cristo y la luz de Cristo. De eso se trata, de que cuando me vean a mí como compañero, como jefe o simplemente como vecino, puedan ver a Jesús y puedan glorificar las obras de Cristo, del Padre en nosotros. Amén. Ahora, qué hermoso lo que estamos entendiendo hoy. No solo debemos quedarnos en el plano terrenal, decirle al que tenés al lado: hay un propósito mayor para tu vida. ¿Sí? ¿Qué pasa con las gallinas? ¿Sabe cómo viven las gallinas? No. Todas las gallinas viven mirando qué comer, preocupadas en de qué se van a alimentar. Y viven mirando ¿qué? El piso. Así somos muchos de nosotros, cristianos, que no estamos viendo el plano espiritual y solamente nos estamos centrando, como dice Mateo 6, en lo que vamos a comer y qué vamos a vestir, cuando hay un diseño eterno detrás de todo lo demás. Amén. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Buscad primeramente. Ahora, el caso de Jonás ilustra que tarde o temprano Dios redirige nuestras vidas a sus caminos si somos escogidos del Señor. Amén.
¿Se acuerdan de Jonás, verdad? Tenía que ir hacia Nínive, una ciudad perdida, una ciudad deplorable en todo sentido, moralmente, espiritualmente, y no quería ir a predicar. Se tomó un barco hacia otro lugar contrario, Tarsos, y en ese momento la barca empezó a querer hundirse hasta que se dieron cuenta que era Jonás el que estaba de más en ese lugar. Lo tiraron, se calmó el mar, él es tragado por una ballena. ¿Y dónde lo vomita Dios? En el lugar donde tenía que estar. A veces muchos de nosotros vamos a pasar situaciones, dolores, amarguras, hasta que entendamos cuál es el lugar donde tenemos que estar. Y hay cosas que podemos evitar. Amén. Yo tenía una canción, había escrito una vez una canción cuando era más joven. Le decía, Señor, enséñame a no sufrir más de la cuenta. O sea, a veces estamos sufriendo por cabeza dura. Porque somos tercos, no queremos preguntar al Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Dependamos de Dios en todo. Amén. Una vida orientada a sus propósitos, mire, trae gozo, plenitud y sentido. Tiene sentido nuestra vida cuando vivimos para la voluntad de Dios. Encontramos propósito, encontramos plenitud, encontramos satisfacción plena cuando hacemos la voluntad de Dios. Yo quiero experimentar eso. ¿Usted? ¿O quiere vivir porque el aire es gratis? ¿O quiere vivir solamente porque me tocó vivir? Tengo que hacer plata para mis hijos, nada más. Ese es mi propósito de vida. Qué corta tener la vista. Hay un propósito eterno. Hay un diseño y hay una causa mayor para nosotros. Recuerde que no somos seres terrenales viviendo experiencias espirituales. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Estamos de paso. Hay algo más detrás de todo esto. Amén. Hoy preguntémonos, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo, talento y recursos? ¿Dónde estás invirtiendo todo el potencial que Dios puso en tus manos? ¿Dónde estás dejando todos los recursos de talento, de tiempo, de dinero que Dios ha puesto en tus manos para el reino? Pregúntate hoy, pregúntate, ¿vives para su gloria o vives para tu comodidad? ¿Sabe qué? Vivir para la gloria de Dios no era fácil. ¿Sabe? Cuando le preguntaron, Jesús, ¿podemos seguirte? Y él le dijo, mirá que yo muchas veces no tengo dónde recostar la cabeza. Los pájaros tienen nido, los animales tienen madrigueras, pero yo no sé a veces dónde voy a dormir. ¡Qué tremenda! Es impredecible. La vida con Dios es una aventura, pero hermosa. No para aterrorizarnos. ¿Sabe qué pasa? Que nos gusta vivir en el campo terrenal y nos gusta vivir seguros, donde tenemos el control de todas las cosas. Eso es comodidad. El Señor nos invita a vivir una vida fuera de confort terrenal. ¿Qué nos permite disfrutar? Sí, sí nos permite disfrutar. Hay momentos para todo. Pero hay que saber, como decía el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia como en escasez. Hay que saber que como hoy tenemos, mañana, quizás, si el Señor lo permite, según su voluntad y su propósito, mañana no tengamos. Así como hoy estamos sanos, quizás mañana estemos enfermos. Pero sea que estemos enfermos o que estemos en pobreza, no vamos a dejar de tener el gozo de Dios porque hemos buscado su voluntad sobre la nuestra. Amén. 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 Otro punto importante, el cuarto, una vida de fe para aquellos que no solo están pretendiendo llegar, sino están llenando ese propósito. Están llenando esa meta. Juan 10:10, mire lo que nos dice el Señor.
El ladrón no vino sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en plenitud. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero no vamos a experimentar esta vida abundante si estamos caminando en lo terrenal. Alguien que está caminando en lo terrenal le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a quedarse pobre, le tiene miedo a quedarse solo, porque no entiende que hay alguien superior que está sobre él y es el Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. ¿Me está entendiendo? ¿De qué lado queremos estar? ¿Queremos vivir con miedo? No me va a alcanzar, no voy a tener, no voy a lograr, voy a quedar solo, me voy a enfermar, me voy a hacer viejo, o voy a vivir para la gloria de Dios. Voy a gastar mi vida en lo que me quede de vida, en predicar este evangelio, en enseñar la palabra del Señor, en preparar hombres y mujeres, en llevar la luz de Dios donde Él me ponga. Porque no me importa esta vida terrenal. No me importa si hoy me muero. No tengo miedo porque sé dónde voy. No me importa si hoy muere mi mamá, muere mi papá, muere un hijo. No importa porque eso es secundario. Vivimos para la gloria de Dios y si Dios permitió que la muerte alcance a alguien cercano en nuestras vidas, es parte del propósito eterno. Y si alguno de nosotros todavía sigue sufriendo por alguien terrenal y no lo recuerda con amor y gratitud, sino con dolor, es porque todavía no entendió que Dios tenía un propósito mayor con él y lo estaba despegando de las cosas terrenales para mostrarle las cosas espirituales. ¿Me está entendiendo? Es profunda la vida espiritual. No es solo la religión, no es solo venir un sábado, es tener una vida de entrega, una comunión permanente y una dependencia absoluta de Dios todos los días de nuestra vida. Necesitamos al Señor. Todo lo que nos pasa, bueno y malo, tiene un propósito y nos ayuda para bien a aquellos que le aman. Amén. Ahora, mire Pablo, Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 14. Ahí está Pablo hablando desde las prisiones. Está hablando desde la prisión de Roma con mayor precisión. Y mire lo que decía Pablo en medio del dolor, del sufrimiento, del encierro, de la preocupación. Porque no calculo que no es un lindo ambiente, ¿verdad? Estar preso, estar con gente que no está ahí por buena, sino que tiene pecados en su corazón, tiene malos hábitos, tiene formas pecaminosas de vivir y estar en ese ambiente seguramente no fue algo agradable. Amén. Pero mire lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. Todo lo que me ha pasado, aún inclusive el estar ahora encerrado y sufriendo por causa de Cristo, en vez de haber sido de oposición, en vez de haber sido para mal, está siendo para bien. Está siendo para bien. No sé qué te pasó en estos días, no sé qué te pasó en estos años, pero quiero decirte que si estás caminando y buscando la voluntad de Dios para tu vida, eso que te pase, sea malo o sea bueno, está siendo para bien. Porque te está llevando a caminar por el lugar donde tienes que estar. Amén. Dejar de depender de las personas y empezar a depender más de Dios. Dejar de depender del dinero y empezar a depender más de Dios. Dejar de depender de lo que me dicen y preguntarme y que me importe más lo que dice Dios de mí. Amén. Ahora Pablo dice estas cosas. Mire el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo? Esto está sucediendo, que yo esté preso aquí,
por causa de Cristo, está siendo de testimonio para todos. ¿Saben qué era el pretorio? Era la Guardia Real Romana. La Guardia Real Romana se había enterado que había un hombre metido ahí por causa de Jesucristo. Y eso era un honor para Pablo, porque ellos de alguna manera estaban viendo a un hombre sufrir en ese lugar con una convicción tan profunda que no le importaba morir. ¿Usted cree que eso no le llamó la atención? ¿Alguien que esté dispuesto a morir por una causa? Eso despertó fe en el corazón seguramente de estos varones. Amén. Todos se habían enterado. Esa prisión había sido necesaria para que todos sepan que Pablo estaba ahí por causa de Cristo. Mire versículo 14. Filipenses 1, 14. Y la mayoría de los hermanos, miren, eso, ¿no? Lejos de desanimarse porque Pablo estaba preso y sufriendo, y esa tiene que ser nuestra reacción, mire, lejos de decir, ay, ya no, me voy a cambiar de religión porque mi líder superior está preso, ya no tiene sentido lo que estamos haciendo, no sé qué hacemos. Lejos de todo esto, gente espiritual, ¿qué hizo? Cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones. Miren, ¿cuándo cobraron ánimo? Cuando se enteraron que Pablo estaba preso. ¡Qué loco! Si lo vemos desde el punto racional, este era algo ilógico. Pero esa gente era espiritual, no era gente natural. Ellos entendían que Pablo tenía que cumplir un propósito en ese lugar y estaba por algo mayor. Cuando somos espirituales, vemos aún lo malo como parte de ese propósito. Y no digo que no lloramos y no nos entristecemos. Sí, lloramos, nos entristecemos, pero no permanecemos en ese lamento y en esa tristeza. Porque el gozo de Dios es mayor. El gozo de Dios no es que yo esté riéndome cuando me están golpeando o esté festejando cuando las cosas me salen mal. No, el gozo de Dios nos lleva a entender que hay una esperanza después de todo lo que nos está pasando. Que es Dios el que está detrás de las situaciones, por eso puedo tener paz. Eso es lo que Dios quiere que experimente. Eso es lo que Dios quiere que viva. El gozo de Dios. Cuando todo parece malo, ellos estaban estimulados porque Pablo estaba preso. Cobraron ánimo en el Señor. ¿Y qué dice? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué diferente la visión espiritual a la visión natural que a veces tenemos de las cosas! Estos eran hombres y mujeres de fe que entendían el mundo espiritual y entendían los propósitos de los que habla Efesio. Él tenía pensado, dice su palabra, desde el principio, como vimos recién, lo que iba a pasar. Y ellos entendían que esa prisión tenía un propósito. Amén. Qué tremendo. ¿Cuánto le dicen gracias, Señor? Ahora, ¿qué tenían estos hombres y estas mujeres que los definían como espirituales? Tenían fe. ¿Qué tenían? Fe. ¿Qué te falta cuando en vez de gozarte con la prueba, te amargás, te deprimís y te quedás en el lamento? ¿Qué te está faltando? Fe. Estos hombres y estas mujeres tenían fe, una fe ferviente, una fe encendida, una fe que los llevaba a, en vez de esconderse, a salir y predicar con valor. Todo lo opuesto a lo que cualquier normal y natural hubiera hecho. Amén. Ahora, sin fe no hay gozo, no hay estabilidad. Si nosotros no estamos caminando en la voluntad de Dios y no nos llenamos de esa fe, no vamos a poder experimentar el gozo del Señor.
Recuerde que el gozo del Señor es tener paz y tener esperanza en medio del sufrimiento, sabiendo que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas. La fe en la soberanía y en la providencia de Dios brinda seguridad en todo momento. No a veces, sino siempre. Hay un recurso inagotable de paz en nuestro corazón y es nuestra fe en Cristo. Hay un recurso de gozo inagotable en nuestro corazón y es nuestra fe en Jesús. Es confiar plenamente, porque fe significa no solo creer, sino confiar y obedecer. Entonces, cuando tengo fe, ¿puedo qué? Obedecer. Pablo pudo alabar a Dios en la cárcel, porque veía su mano en todo. La incredulidad te va a llevar a la queja, al temor, a la inseguridad. Pero la fe te va a llenar de gozo y de paz. ¿De qué lado queremos estar? Amén. Ahora, Dios cuida cada detalle de nuestras vidas para llevarnos a su propósito. Nunca pierda de vista la soberanía y la providencia de Dios en todas las cosas que nos están pasando. En todo. Gracias, Señor. Dios no pierde el control. Aunque las cosas no nos salgan como queremos, Dios no ha perdido el control. Eso tiene un propósito. Amén. Decirle que tenés al lado, quédate tranquilo. Dios tiene control. Y nunca lo ha perdido. Absolutamente nunca lo ha perdido. Amén. Ahora preguntémonos, ¿confías en Dios cuando llegan las noticias difíciles? ¿O te desesperas y ves su mano en medio de la prueba? ¿O de repente se te pone negro todo y no ves salida? Empezá a confiar en Dios, pero esa confianza solamente se va a hacer visible en nuestras vidas cuando tengamos fe. Y esa fe, dice la palabra, que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esto que estamos haciendo hoy, de venir a la iglesia, de escuchar, de ir a nuestras casas, de leer, de rodearnos continuamente con palabra de Dios, aviva nuestra fe, nos llena de esperanza. Hace brotar en nosotros algo fresco, diferente. Saca lo que está ya quebrantado, lo que está roto, lo que no nos sirve. Lo aparta de nuestra mente, de nuestros corazones y nos da una esperanza viva. Por eso necesitamos llenarnos de fe y de palabra de Dios. Por eso necesitamos venir a un discipulado. Necesitamos venir a un culto, cantar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. Es vida, es eficaz. Amén. Gracias, Señor. Otro punto que quiero tocar y ya estamos terminando. Quedan dos más, pero este va a ser el último. Es una vida de autoexamen. Todo aquel que no solo quiere llegar a la meta, sino quiere llenar esa meta, debe tener una vida de autoexamen. Todo cristiano, todo hombre, toda mujer de Dios debe ser reflexivo. Deben ser personas que analicen, que vean, que juzguen su propio corazón. No, jugar a los demás es fácil, ¿no? Esa no nos cuesta. Pero juzgar nuestro propio corazón, nuestras propias motivaciones, es lo que nos va a hacer entender las cosas que hay que cambiar. Amén. Segunda de Samuel capítulo 12, no lo vamos a ver porque es el momento en que David es confrontado por el profeta Natán. Después de haber cometido adulterio, después de haber mandado a matar al esposo de Betsabé para quedarse con ella, después de haber provocado toda esta escena para tapar su pecado,
aparece el profeta Natán en la escena y confronta a David con su pecado. Y mire qué reflexivo, me da un ejemplo para que nosotros también podamos aplicar. Él no va directamente y le dice, esto. No, él lo hace reflexionar. Mire, toda corrección sin reflexión no produce transformación. Escuche eso, toda corrección sin reflexión no produce transformación. Quédeselo presente. ¿Qué hace el profeta Natán? Empieza a contarle una historia y le dice, en cierto lugar había un hombre pobre y un hombre rico. El hombre pobre había criado desde muy pequeña una cabrita y había dado de comer y la había criado aún entre sus hijos como parte de esa familia. Pero también había un hombre rico quien estaba lleno de vacunos y de cabezas. ¿Qué hizo el hombre rico? Dice que en una cierta oportunidad vino un caminante, vino alguien de visita. ¿Y qué hizo el hombre rico? Le sacó la única cabrita que el hombre pobre tenía. Esa única cabrita que había criado con tanto amor entre sus hijos. ¿Y qué dijo David? Ese hombre merece la muerte. Rápidamente ejecutó juicio contra ese hombre malvado. ¿Y qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. Porque la única mujer que Urías Eteo tenía, la has tomado ilegítimamente y has matado a su esposo para quedarte con ella. Qué tremenda reflexión. Los llevó a pensar, los llevó a reflexionar, los llevó a entender que lo que hizo merecía la muerte. Amén. Por eso hoy les digo esto, no corrija sin hacer reflexionar, no corrija sin antes hacer pensar y que entienda lo que hizo y lo que hizo primeramente deshonró a Dios. Una corrección sin reflexión, lo único que va a generar en el corazón de la persona muchas veces es rebeldía y enojo. Amén. Pero acá vemos este ejemplo de reflexión. Qué hermoso ejemplo. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. O sea que si nosotros le hacemos caso a nuestro corazón, a lo que nosotros pensamos que está bien, y no reflexionamos o no pedimos consejo, nos estamos dejando engañar. Y estás cayendo en el engaño de tu propio corazón. Decirle a que tenés al lado, es peligroso tu corazón. Amén. Ahora, sin autoevaluación no hay santidad ni crecimiento. Si yo no me analizo de lo profundo de mi corazón y veo las motivaciones y analizo por qué hago lo que hago, por qué respondo como respondo, por qué digo lo que digo, no va a ejercitarse en mi vida la santificación que Dios quiere hacer. No podemos vivir sin reflexionar. No podemos vivir sin pensar que estamos haciendo mal y que estamos haciendo bien, porque nos estamos perdiendo el crecimiento espiritual que Dios quiere darnos. La falta de reflexión produce un estancamiento espiritual en nuestra vida. Amén. Ahora, David pecó y no lo reconoció hasta que fue ¿qué? Confrontado por Natán. Nuestro corazón es engañoso. Podemos llenarnos de convicción. Podemos, llamar convicción a lo que es rebelión. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Tenemos que pedir consejo. No, yo estoy seguro que esto es así. Y hasta buscan versículos bíblicos, ¿no? Para justificar lo que están haciendo mal.
Y es peligroso. No, porque tenemos que amar. No, por eso me junto con la gente del mundo. Comparto con ellos, escucho su música, bailo, salgo. Porque tengo que amar al mundo. No leyó la palabra. Los que se hacen amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios. Reflexionemos, pensemos, no justifiquemos, no busquemos versículos ni historias para decir que lo que hicimos bien está bien cuando sabemos en lo profundo que está mal. Está mal. Reconocelo, humillate, porque cuando reconozcas y te humilles vas a poder ver el poder transformador de Dios. Mientras no confieses, mientras no reconozcas que estás haciendo mal, vas a seguir igual y peor. Pero cuando reconozcas tu maldad, le vas a dar lugar al Espíritu de Dios para que empiece a obrar y transformar. Amén. Nuestro corazón es engañoso. Como dije recién, podemos llamar convicción a lo que es rebelión. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero debemos estar dispuestos a escuchar. Amén. Preguntas para hoy. Pregunto hoy, ¿evalúas tus decisiones, actitudes y motivaciones? ¿Estás evaluando tu corazón continuamente? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué decido lo que decido? Analiza, evalúa. ¿Hay pecados sin confesar? ¿O áreas que justificas sin base bíblica en tu vida? ¿O con base bíblica sabiendo que estás pecando y estás mal? Analiza tu corazón, reflexiona. Dios quiere un pueblo reflexivo, porque en la reflexión le dejamos obrar a la convicción de pecado del Santo Espíritu de Dios. Y para reflexionar necesitamos tiempo. Para reflexionar necesitamos parar la vorágine del día, de la rutina, detenernos y pensar hacia dónde voy, qué estoy haciendo, qué decisiones estoy tomando. ¿Qué cosas estoy haciendo con mi vida que no agradan, que no exaltan al Señor? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que empezar a hacer? ¿Qué cosas tengo que modificar? ¿De qué pecados me tengo que arrepentir? ¿Qué cosas tengo que confesar? ¿Qué luchas estoy perdiendo una tras vez porque no hablo, porque no digo, porque no comparto mi carga? Reflexión. Reflexión. Amén. 9 y 10. Tengo 2 puntos más para tocar. ¿Tocamos uno más o lo dejamos acá? Amén. Porque después de este viene el trabajo práctico. Amén. Siguiente punto, para alcanzar y llenar una meta, no llegar, sino llenar una meta, es una vida de agradecimiento. Éxodo 16, versículo 8. Vamos a ver al pueblo de Israel quejándose vez tras vez con Moisés. Vamos a ver qué dice. Dijo también Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habíais murmurado contra él. Y mire lo que dice ahí. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino ¿contra quién? Contra Dios. El pueblo al quejarse y nosotros también al quejarnos por las cosas que nos suceden, por las situaciones que están pasando en nuestra vida, al quejarnos no nos estamos quejando de la situación, no nos estamos quejando de la persona, no nos estamos quejando del trabajo, nos estamos quejando de Dios, porque Dios lo permitió, porque Él es soberano. Decirle que tener al lado, Dios no se equivoca. Y si las cosas no te salen,
Es porque Dios lo está permitiendo. Entonces no te quejes. No te quejes porque es Dios el que está permitiendo. Es Dios el que permite que alguien te insulte. Es Dios el que permite que pierdas algo. Es Dios el que permite que fracases en algo. Es Dios, no te quejes. Porque no estás murmurando contra la persona, estás murmurando contra Dios. La queja no es parte de la vida de un creyente. La queja no tiene que ser nuestro lenguaje de comunicación frente a la adversidad. Reflexionemos antes de quejarnos. ¿Sabe por qué? Porque la queja es una reacción. Es una reacción, algo que hacemos sin pensar. Pero si antes de quejarnos reflexionamos, vamos a ver que Dios lo está permitiendo por algo. Y vamos a reconocer a Dios en eso. Amén. Decirle al que tenés al lado, no te quejes. No te quejes. No te quejes. Es Dios el que permite la enfermedad. Es Dios es Dios. No te quejes. Analizá, reflexioná. ¿Por qué está pasando esto, Señor? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? No te encierres en el dolor y en lo que perdiste. Y nos quedamos ahí. Amén. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. 5, 18. Dad gracias cuando te va bien. ¿Así dice? Cuando toda tu familia está sana, cuando nadie muere en tu casa, dad gracias. Cuando las cosas son buenas, solamente. No, dice, dad gracias en todo, en lo bueno, en lo malo. Y eso es un parámetro que engloba en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere que hagas, que des gracias en todo y que no te quejes. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Lo que te está pasando es la voluntad de Dios. Difícil entenderlo, pero debemos ser hombres y mujeres de fe como fueron en Filipenses, ¿se acuerdan? Lejos de amargarse por la prisión de Pablo, tuvieron más valor y salieron a predicar. Hicieron algo que alguien natural no lo hace. Yo te pregunto, ¿y cómo te están afectando las circunstancias? ¿Las estás tomando con fe o las estás tomando con queja? ¿Amén? ¿Cuántos van a ser más agradecidos? ¿Y cuántos reconocen que son quejosos? Reconozcamos. Ahí empieza el cambio, ¿no? Ahí empieza. Da gracias a Dios en todo. Sin excepción. La queja niega el carácter de Dios. El agradecimiento lo exalta. Amén. Porque cuando nos quejamos le estamos diciendo, Dios, te equivocaste al mandarme esto. ¿Dios se equivoca? Dios, te equivocaste al permitir esto en mi vida. ¿Dios se equivoca? Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Amén. Exaltemos la grandeza de Dios. Toda queja es, en última instancia, ¿contra quién? Contra Dios. Moisés, aclaró que murmurar contra los líderes era murmurar ¿contra quién? Contra el Señor. Y eso lo dicen Romanos también. Todo aquel que se opone a aquella persona establecida por Dios, ¿se está oponiendo a quién? A Dios mismo. Y acarrea condenación para sí. Amén. Ahora, se estaban quejando de Dios. Y nosotros cuando nos quejamos, ¿de quién nos estamos quejando? De Dios. Entiéndalo. El agradecimiento es uno de los frutos más visibles de una fe madura. Aquel que se vive quejando sigue siendo un bebé espiritual y seguirá siendo un bebé espiritual. Y quizás se salve, sí, quizás se salve, pero no va a disfrutar del gozo y la paz que Dios tiene para su vida.
Y Dios nos prometió una vida en abundancia. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Deja de quejarte y dale gracias a Dios en todo. Él prometió vida abundante. Amén. Gracias, Señor. Nos preguntemos hoy, ¿estás agradecido incluso en las pruebas? ¿O te estás quejando? ¿Cómo hablas de Dios cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Cómo hablas de Dios? Y sabes que a veces no es necesario decir, Dios, sos esto y sos aquello, sino con nuestras acciones negamos y ofendemos el nombre de Dios. Cuando en vez de agradecer a Dios empezamos a quejarnos y empezamos a actuar en base a esa queja, estamos diciéndole literalmente al Señor, Señor, te equivocaste conmigo. Mira, hasta te puedo decir algo para que hoy puedas resolver algo en tu corazón. Dios te puso en la familia donde te puso. Dios te dio el papá que te dio y la mamá que te dio. No se equivocó. Dale gracias a Dios por tus padres. Aunque hayan sido buenos, aunque hayan sido malos, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No sé cuál fue la situación más dolorosa en tu vida y en tu corazón, pero quiero decirte eso. Dios no se equivocó. Permitió eso. Porque quería perfeccionarte, porque quería que conozcas de Dios, que te acerques más a Dios. El sufrimiento nos acerca a la presencia de Dios. El sufrimiento no es malo, es parte del propósito de Dios y nos lleva a depender de Dios. Tener la visión y la mente enfocada en lo bíblico y en lo eterno, el ser espirituales al ver la vida, nos va a llevar a poder depender de Dios en cada situación y a ver la mano de Dios en todo, lo bueno y lo malo. ¿Ustedes quieren ver la mano de Dios en todo? Porque está en todo. Aunque ustedes no lo reconozcan y no lo quieran ver, Dios está en todo. Amén. Me salteo una. ¿O la termino? ¿Termino? Bueno, 10 minutos más me da. Este punto, aquellos hombres y mujeres de Dios que no solo quieren llegar a la meta, sino quieren llenar la meta, deben tener un pasado sano, sanado. Deben tener un pasado en el cual han podido cerrar capítulos, ciclos de su vida para poder alcanzar lo bueno y lo nuevo que Dios tiene por delante. Pablo lo entendía así. Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 14. Filipenses 3, el 12 al 14. ¿Qué dice? Y está hablando acá de alcanzar la meta que es Cristo. Amén. Mire lo que dice. Pero también se aplica a nuestra vida. No que lo haya alcanzado ya, sino que, ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Jesús, por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No digo que ya alcancé, ya soy lo que soy, me creo el super. No. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué dice Pablo? Olvídate de las cosas que pasaron, olvídate, sacalas de tu corazón, cerrá los ciclos, terminá con eso, porque no te está permitiendo avanzar. Me extiendo hacia adelante. Mire lo que dice el versículo 14. Prosigo, ¿así a dónde?
a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Dios tiene con nosotros metas, Dios tiene sueños con nosotros, Dios tiene propósitos con nosotros, Dios tiene planes con nosotros, pero muchos de esos sueños, propósitos y planes están estancados porque estamos todavía en el pasado y no hemos dejado atrás lo que teníamos que dejar atrás. Hombres y mujeres, quizás Dios tenga hoy una persona para tu vida. Pero si no has perdonado a aquella persona que dañó tu corazón en algún momento, no vas a poder alcanzar lo que Dios tiene. Y quizás no la tenga, pero Dios te quiere dar paz para que puedas avanzar. Sea que lo tengamos o no lo tengamos, si es la voluntad de Dios, siempre va a ser lo mejor. Amén. Ahora, muchas personas no pueden avanzar sin perdonar y sin sanar el pasado. Viven atrapadas en heridas, en traumas, en resentimientos contra padres, hermanos, amigos, socios, personas que han dañado su corazón. Pablo entendía que debía olvidar lo que queda atrás para avanzar hacia la meta. Avanzar hacia lo nuevo que Dios tiene. Avanzar hacia la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sanar implica perdonar, cambiar hábitos y renovar pensamientos. Eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. Perdonar, soltar, cambiar hábitos y pensamientos. Dios quiere algo nuevo para nosotros. Ya tiene sus planes para nosotros. Ya tiene sus sueños, tiene su voluntad escrita para nosotros y nosotros seguimos atados al pasado, seguimos atados a las heridas, a los traumas, no podemos perdonar. ¿Y sabe qué dice el Señor? Si vos no perdonás, yo no te puedo perdonar a vos. Eso dice su palabra en Mateo. Si nosotros no podemos perdonar, no podemos recibir el perdón de Dios. Queremos justicia, porque el no perdonar, ¿sabe lo que es? Es que yo voy a hacer justicia. Me la vas a pagar, lo que hiciste lo vas a pagar. Justicia propia. Estamos sedientos de nuestra justicia, y estar sediento de nuestra justicia es no confiar en la justicia de Dios. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces hoy tenemos que soltar, tenemos que dejar, tenemos que decirle: Señor, te entrego este deseo de justicia, de venganza, te lo pongo delante de ti, Señor, yo quiero confiar en ti. Porque cuando no confío en Dios, vienen esos deseos a mi corazón y me llevan al pasado, me llevan al resentimiento. ¿Sabe lo que es resentimiento? Es volver a sentir lo que alguna vez sentí, es volver a sentir la traición, es volver a sentir el dolor, es volver a sentir lo que alguna vez me hizo mal y no me está dejando avanzar en lo nuevo que Dios tiene. Entonces Dios te dice hoy: perdona y cree en mi justicia. Yo soy perfecto. Yo soy perfecto. Cree en mi justicia. Descansa en mi justicia. Descansa en mi voluntad. Amén. ¿Cuántos vamos a dejar hoy? Vamos a soltar. Vamos a renovar nuestra mente para estar abiertos y caminar hacia adelante. Amén. Dios puede usar todo, incluso tu pasado roto, para su gloria. Incluso tus errores los puede usar el Señor cuando te pones en las manos de Él. Yo soy testigo de la gracia de Dios. Mi pasado, mis errores. Hoy te puedo estar hablando de esto por gracia. Hoy te puedo estar hablando de que hay algo mejor, porque yo lo estoy viviendo. Y es Cristo. A pesar de mis errores,
está la misericordia y el favor de Dios cuando nos volvemos a Él de corazón sincero. Amén. Está la gracia de Dios. Hoy te pregunto, ¿estás atado a experiencias del pasado que aún controlan tu presente? ¿Estás atado a miedos de personas? ¿No querés relacionarte porque alguien te falló? ¿No querés conocer a alguien porque alguien te falló? ¿Tenés miedo? Si la motivación de tu soledad es el miedo, entonces estás pecando. Si la motivación de tus acciones es el temor, entonces estás pecando. No es que yo soy un padre protector, mentira, tenés miedo porque alguien alguna vez abusó de ti y todavía no perdonaste ese abuso. Entonces hoy te volvés un padre sobreprotector y estás arriba de tu hijo, y la motivación de ese cuidado no es el amor, es el miedo, es el temor. Analizá las motivaciones de tu corazón, analizá lo profundo. Un día sentate con el Señor en sinceridad, donde nadie te vea, donde nadie te escuche, y preguntale al Señor: Señor, la forma en que quiero y la que cuido a mis hijos está motivada por tu amor o por temor. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Porque querés un buen futuro a tus hijos o porque tenés miedo a no tener? Porque si el miedo está gobernando tus acciones, eso es pecaminoso y te está alejando del propósito de Dios. ¿Por qué te esforzas tanto y estudias tanto y te capacitas tanto? Porque tenés miedo al fracaso. Esa no es una buena motivación. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. Necesitamos soltar hoy y correr hacia la meta. Conclusión y llamado a vivir una vida bien vivida, que era la clase de hoy. Ama profundamente a Dios. Hombres y mujeres que quieren no solo llegar a la meta, sino llenar esa meta. Experimentar la plenitud, la transformación de Dios mientras vamos caminando hacia esa meta. Lo primero que tenemos que hacer es amar profundamente a Dios. Y eso lo hacemos a través de tener comunión con Dios y a través de obedecer a Dios. Segundo, escucha y aprende. Tener un corazón humilde, enseñable. Recuerde, todos nosotros, hasta el último día de nuestra vida vamos a aprender algo y necesitamos aprender algo. Camina en sus propósitos y no en los tuyos. Ya deja de pensar en tu reino, en lo que vos quieres, en lo que vos esperas, y empezá a preguntar al Señor qué es lo que Él espera de ti. Amén. Tercero, vive confiando, vive con fe. Como este pueblo de Filipenses, amén, que lejos de ocultarse, cuando Pablo fue prisionero, lo que hizo es salir a predicar con valor, amén. Cuarto, evalúa tu interior, sé un hombre y una mujer reflexivo. Así como Natán llevó a la reflexión al corazón de David, nosotros también hagamos una autorreflexión y cuando nos toque corregir también corrijamos de esta manera, llevando a hombre y mujer a la reflexión de lo que está haciendo mal. Acuérdese que toda corrección sin reflexión no genera transformación. Pero una corrección con reflexión guiada por el Espíritu Santo va a generar una transformación. Amén. Evalúa tu interior. Agradece siempre. Saquemos la queja de lado. Deja atrás tu pasado. Avancemos hacia lo que Dios tiene por delante. ¿Cuál de estos aspectos necesitas trabajar más hoy? ¿Qué decisiones puedes tomar ahora para vivir para su gloria? ¿Qué cosas tenés que dejar de hacer y qué cosas tenés que empezar a hacer para glorificar el nombre de Dios en tu vida? Termino con esto. Dios no nos ha dado el regalo de la vida, no para que simplemente vivamos, sino para que la vivamos con propósito,
con pasión y para su gloria. Una vida bien vivida no es la que evita el dolor o acumula éxitos humanos, sino la que ama profundamente a Dios. Escucha su voz, camina en sus caminos, confía en sus promesas, examina su corazón, vive con gratitud y deja atrás el pasado confiando en la gracia del Señor. Hoy se nos presenta una oportunidad de detenernos y examinar. ¿Cuál de estas áreas necesita más atención en tu vida? No ignores la voz del Espíritu que te llama a rendir más y a confiar más, a vivir más centrado en Él. No basta con oír, es momento de decidir. ¿A qué te está llamando Dios hoy? ¿Qué es lo que Dios, a través de esta palabra, de todo lo que vamos viendo, está demandando en tu corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué paso necesitas dar para vivir una vida que realmente glorifique a Dios? Que esta no sea una clase más, sino un nuevo comienzo. Una vida bien vivida comienza ¿con qué? Con una decisión bien tomada. Vivir para su gloria desde hoy y para siempre. Esa tiene que ser nuestra decisión. Amén. Vamos a orar.